Buenas tardes, mi nombre es Camilo Esteban Cerón Cuadros, él es mi padre Diego Cerón y hoy estamos para hablar de la actividad de la refutación socrática, más específicamente sobre la situación que está pasando en nuestro país. Entonces la primera pregunta sería para ti, ¿qué es el paro? Bueno, el paro básicamente como concepto tiene que ver con una manifestación del pueblo por una inconformidad con respecto a quiénes son los que nos gobiernan. Hay una utopía ahí porque de cierta forma le estamos exigiendo a nuestros empleados que hagan bien su trabajo. Ese es un punto de reflexión de la sociedad colombiana en estos momentos. ¿Tú has sentido que en este momento el gobierno ha infringido tus derechos? Claro, claro ¿De que qué sí. forma? Sí, yo soy un fiel concebidor de esa idea de que las instituciones, los mandatarios, final de cuentas no cumplen bien sus tareas y lo que hacen con ello es generar desigualdades, disparidades hirientes, lo que hacen es generar de cierta forma miseria en el género humano, situación que lleva a la gente a movilizarse, a manifestarse, a presentar su queja, pero ahí es donde yo digo que eso no debería ser así porque eh, ellos son nuestros empleados, es decir, nosotros somos los jefes, nosotros deberíamos tener el poder para decidir quién se queda o quién se va, pero pues allí los políticos lo que hacen es enquistarse en esos cargos que muchas veces son burocráticos y pues sin más ni menos toman decisiones que siempre van afectando a la población colombiana. Ejemplo, voy a decir un ejemplo muy concreto, es el tema de la deuda pública. ¿No? La deuda pública en los últimos 20 años ha crecido a unos ritmos bastante fuertes y sin preguntarte a ti si estás de acuerdo o no, tú ya le estás debiendo al gobierno en este momento cerca de 20, 25 millones de pesos, así por cada uno de los colombianos. Entonces, cuando tú sigas creciendo, obviamente eso lo vas a tener que seguir pagando con impuestos, con carga impositiva. Y viendo que a ti el gobierno no te gusta, ¿por qué crees que, y a la mayoría de la gente no le gusta, por qué crees que teniendo libre voto votaron a este presidente? Bueno, al presidente actual, básicamente, pues aquí hay problemas muy estructurales y es que uno de ellos, aquí hubo un político que afirmó que después de las 4 de la tarde votaba la registraduría. Yo sin más ni menos siempre he creído que sí falta que el voto sea obligatorio, que la gente se movilice, vaya a las urnas, participe, pero pues de qué nos sirve que haya participación cuando hay una trampa de por medio. Entonces nunca sabremos en realidad y sí se evidenció en las elecciones pasadas que en los formularios correspondientes resultaron haciendo unas adiciones a unos números para que posteriormente hiciera crecer las cifras y ganara la persona que se pretendía que ganara. En este caso, estamos hablando de nuestro actual presidente Duque. En- Y bueno, si la gente ya sabía esto de la falsificación de votos, ¿por qué esperaron hasta que el país esté en esta situación para salir a hacer marchas y hacer sus peticiones? eso es una muy buena pregunta, una muy buena interrogante, pero pues tiene que ver precisamente con que los que están arriba se enquistaron ahí y no quieren soltar el poder. Y por lo tanto, hasta allá hemos llegado. Aquí hay una institución que es la registraduría, que es la entidad de gobierno que hace todo el proceso electoral, pero desde allí, por ejemplo, para las elecciones lo que hacen es contratar una empresa que suministra el tema de software y entonces no podemos revisar ese software para mirar a ver qué es lo que está pasando en realidad. Entonces, que porque le corresponde esa tarea a un tercero y entonces es un secreto, bueno, todo el tema. Pero resulta que ahí nos tienen ya por cientos de años. Anteriormente se ponía la tinta, que eso era pues un tema buenísimo, se botaba con tinta.
ahora pues viene un proceso totalmente diferente. Se quiere volver al proceso de hundir el dedo para que quede la mancha, una mancha indeleble se llama eso, que es difícil de que borre, pero pues de cierta forma ahí es donde sirve mucho que haya una votación obligatoria o que haya un voto obligatorio para que las personas que quieren comprar votos pues se les dificulte por lo menos algo porque tendrían que comprar a más de la mitad de la población. Hay gente que está ganando con 5.000, 10.000 votos en determinadas poblaciones. Entonces, si la gente saliera a votar, pues esa persona ya no tendría que pasar con 5.000, sino con 100.000. ¿Hago entender? Pero regreso a la misma pregunta. O sea, nosotros sí sabemos que hay gente que no vota y esos votos se hacen selectivamente para que cierta persona obtenga más, ¿cierto? Pero si esto ya se sabía, y no desde esta última elección, sino desde hace mucho tiempo, porque la gente esperó a que cada vez fuera empeorando y empeorando para salir a marchar y mucha gente incluso ha usado este pretexto para romper cosas o para robar. Bueno, pues ahí sí de cierta forma con el tiempo se va generando incomodidades de las experiencias. Yo creo que los pueblos tienen que volverse sabios y en este momento pues nosotros estamos siendo llamados a que reflexionemos, a que le demos la importancia al voto y que ese voto sea un voto de opinión, que no se lo dejemos pues a cierto tipo de personas de decisión, sino que nosotros tengamos un criterio a la hora de manifestarnos en las urnas. ¿No? Entonces tenemos que asistir, tenemos que movilizarnos, tenemos que entender que el voto es quizás un instrumento de libertad de los pueblos. Cuando entendamos que eso es lo que nosotros en realidad necesitamos, vamos a tener quizás unos mejores gobernadores. Ahora la invitación es a que la gente haga parte de la política. Aquí nos enseñaron algo que de fútbol eh, y de política y de religión no se habla. No, por el contrario, tenemos que debatir, tenemos que, aunque tengamos diferencias en ese concepto, en ese tipo de situaciones, entender que somos diferentes y que tú puedes pensar de una forma diferente a la mía. Si tú piensas que para ti X personaje es, pues quizás yo haya tenido la oportunidad de mirar quién en realidad es y decir, no, esa no es la persona que le conviene a nuestro gobierno. Bueno, y regresando al tema principal de que acerca del paro, ¿tú crees que estas marchas van a crear una verdadera revolución en el país? En este momento hay algo que es muy interesante de este fenómeno y es que sin quererlo este estallido social se está volviendo un paro indefinido, ¿no? Que hacía mucho no lo veíamos, pero esos paros indefinidos pues tiene que ver con ese estallido social, ese inconformismo de quienes nos gobiernan, ¿cierto? Entonces pues lo que esperamos es que los que están allá gobernando, que yo de cierta forma les llamo pseudo gobernantes, o sea, no lo son. Allá, a final de cuentas, llegan posiciones es por cargos burocráticos, más no por competencias. Entonces, tenemos que seguir manifestándonos. Es una situación que pone incómodo a millones de personas. Sin más ni menos, yo también he sido pues una de las personas afectadas en estos paros, pero sé que la reivindicación de los derechos, la lucha por las libertades, básicamente se consigue con estas movilizaciones. Bien sea otro fenómeno o otra forma de buscar esas libertades, podría ser también a través del conocimiento, pero aquí en Colombia, básicamente quien tiene conocimiento, básicamente lo tienden a desaparecer. Entonces, por lo tanto, pues la manifestación a través de estos paros que le llaman, de estas huelgas, pues yo creo que puede tener un efecto positivo. De hecho, lo evidenciamos, lo hemos visto, que sí hay unos puntos favorables a tal punto de haber detenido la reforma tributaria, que si analizamos de fondo y estructuralmente qué pudo haber pasado ahí, claro, nos pidieron
nos iban a pedir cerca de 25 billones de pesos, pero a quienes no la iban a pedir, básicamente era a los de abajo, y por lo tanto, de cierta forma hubo incomodidades de los de abajo cuando en realidad si se roban 100 billones de pesos del presupuesto de la nación, como por qué vienen a buscárnoslos en nuestros bolsillos. Tendríamos que mirar en este momento es a dónde están esos 100 billones de pesos, controlar a esas entidades, controlar los procesos, mirar en manos de quién están, qué es lo que está sucediendo, y por lo tanto allá es donde debería estar el enfoque. Acá se crean unidades de protección anticorrupción, pero eso es de nombre, porque en realidad de funcionamiento muy poco. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría, bueno, como vimos, nos dimos cuenta de que si bien nuestro gobierno es muy deficiente en ciertas cosas, eh, gran parte de esta culpa la tiene el pueblo por su dejadez o simplemente por dejarse comprar. Entonces, o por dejar que cierta gente siga en el poder sabiendo que son corruptos. Entonces me gustaría escuchar no solo las propuestas que tienes de tu parte al gobierno, sino a la comunidad, como que piensas que la comunidad podría mejorar. Mi propuesta como ciudadano del común básicamente tendría que ir enfocada en la educación, que los recursos que se destinan para la supuesta guerra, que al final de cuentas nunca hemos ganado, sean enviados o direccionados hacia la inversión social a nivel de educación. Si tú tienes una persona educada, muy difícilmente esa persona va a votar por un candidato que no lo es, ¿no? Por un candidato que al final de cuentas llega con corrupción, llega ya con su mancha. Por lo tanto, una persona que tenga la oportunidad de estudiar, de cierta forma se va a empoderar, va a conocer de cierta forma otros procesos, va a tener un pensamiento crítico para poder decidir por quién hacerlo. Solamente que aquí la balanza está muy contrapeso, porque mientras el presupuesto de la guerra está acá, el presupuesto de la educación es muy bajo. Entonces, mi propuesta sería que ese presupuesto que se va para la guerra, que al final de cuentas no la tenemos, sea sopesada. Entonces, que se invierta más en educación, que se invierta más en desarrollo, que haya oportunidades para los empresarios colombianos, porque aquí muchas de las empresas que habían, final de cuentas, fueron vendidas, entonces nuestros capitales están yendo hacia otros países. Básicamente la industria colombiana se está acabando, no le damos la prelación a nuestros pueblos, a nuestros hermanos, a nuestros indígenas, a nuestros campesinos, y por lo tanto ahí es donde tenemos pues problemas estructurales muy fuertes, muy grandes. Sin más ni menos, uno de los grandes problemas también, el tema de la gasolina. El tema de la gasolina, siendo un país petrolero, pues deberíamos tener una gasolina económica, pero aquí básicamente el costo de la gasolina por las nubes lo que hace que los productos también estén bastante costosos. Bueno, entonces tu conclusión sería más o menos como dejar de invertir tanto en guerras, sino invertir en la educación para que cada vez más gente sea consciente de lo que está pasando en nuestro país y poder tener un conocimiento más sobre la política para que deje de haber tantos corruptos en el poder. Eso no es garantía de cierta forma que una persona educada haga las cosas como deben ser, porque pues conocemos a unos ministros que son cosa terrible para la sociedad colombiana, que cuando toman decisiones lo hacen sin ningún tipo de vergüenza, como el señor Carrasquilla, que era el anterior ministro de Hacienda. Dicta su medida, su política, pero le importa en realidad muy poco que la gente de abajo, las más necesitadas, las más humildes, pues estén de cierta forma cada vez más hundidas. Y entonces, por lo tanto, pues el conocimiento no es que sea garantía, pero sí es de cierta forma el mejor camino, ¿no?
Esperamos que las personas que van adquiriendo conocimiento, sabiduría a través de la educación, pues sean esas personas que no dejen comprar su conciencia, que no se dejen comprar, y es muy fácil la fórmula. Si una persona tiene un nivel de educación X, pues va a formar parte de una estructura organizacional donde le pagan pues mucho mejor que si no tuviera un estudio, y por lo tanto pues nunca va a necesitar, si estamos hablando de que es un ingeniero industrial, no va a tener la necesidad de que le compren una teja o de que le compren el tamal para, para que haya un cambio. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí la educación es una fuente de progreso para la sociedad colombiana. Y no solamente para la sociedad colombiana, sino para cualquier tipo de país. Listo, entonces en eso podemos concluir el debate, en que la mejor solución es la educación